Estamos aquí haciendo un especial para vincular todas las aristas de lo que está ocurriendo en las últimas 48 horas, pero este es fundamental y tú de esto has escrito además muchísimo, del juego de los recursos naturales detrás, no solamente por la importancia en Irán, sino, y ahí donde quería poner el acento, por el estrecho de Hormuz. Si tú tuvieras que decir cuál es, si es que hay un principal perjudicado de que exista, de que en verdad se concrete este cierre del estrecho de Hormuz, ¿cuál sería? Yo diría que todo el mundo. Tenemos una guerra regional de alcance mundial en estos momentos, con el Golfo Pérsico y, como decís, con el estrecho de Hormuz, pues como ojo de ese huracán. Y afecta a todos, a pesar de las chulerías que nos puedan aparecer ahora por parte de Gran Bretaña, Alemania y Francia diciendo que se unen a la lucha, casi a esta cruzada contra el maligno, diabólico ayatolá o mundo, régimen de los ayatolás que es Irán. Sin embargo, aquí hay una hipocresía evidente. Vamos a ver, por Hormuz pasa entre el 20 y 22% del petróleo mundial. Pero es que solamente hacia Asia, y Asia en estos momentos es el motor económico del mundo, el motor económico global, nos guste o no nos guste, y empuja además a todas las economías del resto del planeta, pues por allí pasa cerca entre el 84, me parece, por ciento del crudo que va hacia Asia, pero también el 83% del gas. Hay países como Japón que compran el 90% de su energía, por ejemplo, del propio Irán. En el caso de China, que es el gigante del planeta, que es en realidad una de las posibles razones que están detrás de esta locura lanzada por Trump, que ya empezó en Venezuela. O sea, no es que de pronto nos estemos inventando esta teoría geopolítica de que Trump intenta asfixiar a China en Irán. Ya lo hizo con Venezuela. Al tomar Venezuela, tomó el control del petróleo venezolano, que aunque no es una gran parte del petróleo que va a China, sin embargo es importante. Y poco a poco va cerrando los grifos, o por lo menos los va intentando controlar. El caso de Irán, por supuesto, es, como lo habéis dicho, es muy diferente del de Venezuela. En este sitio, bueno, aparte de la brutal diferencia demográfica y también que es un país 3 veces más grande, estamos teniendo en cuenta unas dinámicas sociales, políticas, religiosas que no se dan en Venezuela. En Venezuela pudo tener el apoyo posiblemente, vamos, casi seguro, de alguien y parte del gobierno para dar ese golpe y capturar o secuestrar a Maduro, a Nicolás Maduro. Pero aquí no es así. Por eso lo que ha intentado hacer es intentar decapitar al régimen hasta cierto punto. Porque Ali Khamenei era la cabeza visible de Irán, pero la estructura de poder en Irán, como se demostró también en esas fuerzas del eje de resistencia que hay a lo largo de todo Oriente Medio, como Hezbollah, es muy diferente. Inmediatamente que cae la cabeza aparece otra, es como la hidra, vamos a decirlo así, aunque sea un poco raro. Cortas una cabeza y surge otra que está tan preparada casi como la anterior para hacer. O sea, es una estructura, sí puede ser piramidal, pero inmediatamente crece hacia arriba. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Qué sucede con Hormuz? Hormuz es el punto donde Irán, si se pone muy mal las cosas, puede tocarle las narices a todo el planeta. Y de hecho ya lo está haciendo. Es bastante improbable que pudiera cerrar, tal con las tecnologías bélicas que hay hasta ahora y en estos momentos, cerrar básicamente Hormuz. Sin embargo, sí que puede provocar un caos en toda la región, que las propias navieras, las propias aseguradoras digan no se acabó. Hay algunas de las navieras más importantes que ya han dicho que no van a pasar por allí. Ahí tenemos el MCS y alguna otra. Al respecto. Las aseguradoras están dispuestas a incrementar en un 50% el precio que supone asegurar el paso de estos petróleos. Eso ya supone una gran potencia de presión. Y están atacando efectivamente a las bases estadounidenses que están en la zona del Golfo Pérsico. Pero es que en un momento puede empezar a atacar las refinerías, puede empezar a atacar Irán los sitios de comercialización exterior del petróleo. Y eso supondría un desastre tremendo. Estamos cerca del 80%, de $80 el barril. En nada se puede poner a $100. Si se pasa esa línea, estamos en una crisis global absoluta. No porque
de 80 a 100 sea mucho la diferencia, pero es un golpe psicológico tremendo. ¿Hacia dónde va Estados Unidos? Estados Unidos en estos momentos, Trump está siguiendo las directrices de Netanyahu, de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. El primer ministro israelí lo que quiere es la desaparición absoluta de Irán como fuerza capaz de hacerle, no ya amenazarle, sino hacerle de alguna manera sombra a Israel en Oriente Medio. Pero está también, por parte de Estados Unidos, ese deseo de acabar asfixiando a China. China, que es el mayor rival geopolítico, es el mayor importador de petróleo del mundo, con 11,2 millones de barriles diarios, no lo olvidemos. Buena parte, la mayor parte, no viene de Oriente Medio. De allí, de Oriente Medio, puede alcanzar pues, un 45%, que ya es mucho petróleo. Del propio Irán puede ser un 10% lo que importa China. Lo bueno que tiene China es que tiene una diversificación, lo sabéis muy bien, de empresas por todo el mundo y por tanto con eso puede evitar una catástrofe global. Pero el efecto es muy importante. Entonces, lo que está haciendo ahora China es decir, cuidado, esto es una agresión que no tiene ningún tipo de amparo internacional y nos puede llevar al desastre a todos absolutamente. Ya he dicho que Japón es donde están temblando más en el este de Asia. ¿Y qué puede pasar? Negociar. Pues no creo que vayan a negociar de momento, porque el problema de esta situación también, aquí Trump está siguiendo los mismos pasos que ha dado Netanyahu, por ejemplo, en las negociaciones con Hamas en torno a Gaza, en las negociaciones con Hezbollah en el Líbano, es decir, de comentar que va a prepararse para negociar, incluso preparar la negociación, participar en la negociación y después dinamitarla. Esta semana pasada hubo una negociación muy importante, creo que fue la tercera o cuarta ronda, en Ginebra, entre estadounidenses y iraníes, y ¿dónde está eso? Inmediatamente se produjo el ataque. Es decir, parece que se va a negociar sobre el programa nuclear iraní, que en realidad es una tapadera para Estados Unidos, para decir, bueno, los iraníes están a punto de conseguir la bomba atómica y pueden atacar cualquier ciudad en el oeste de Estados Unidos y demás, que es lo que precisamente Netanyahu le está susurrando, le está comiendo la oreja a Trump. Ellos no se lo creen. El siguiente paso es, cuidado, que tienen unos misiles muy importantes, balísticos y tal, pero eso le interesa sobre todo a Israel, que es el que se ve afectado por estas armas. Pero ¿qué razón viene inmediatamente después? Pues el controlar el flujo de petróleo de todo el mundo y sobre todo de su gran rival, que es China. Tan clave porque, claro, tenemos muchas aristas. Hay, por un lado, una disputa geoestratégica, también política, en términos de hegemonía internacional, y por otro, claro, es la disputa de lo material, si queremos, de esos recursos, del control del petróleo y, sobre todo, de, vamos a decir, agotar de alguna forma a China. Pero como bien apuntas, Juan Antonio, lo tienen complicado. Hablabas de Estados Unidos y quiero ir ahí, porque tenemos cifras. De hecho, Reuters Ipsos sacaba ayer una encuesta donde decía que 1 de cada 4 americanos, 1 de cada 4 apoya los ataques contra Irán. ¿Hasta qué punto? Porque lo estabas mencionando, a Donald Trump en este contexto le conviene sostener no solamente la ofensiva y el operativo Epic Fury, sino sostener el mismo discurso y la misma narrativa, viendo al menos los primeros datos, porque esto también puede cambiar. Y te lo pregunto porque estamos de cara también a unas midterms en Estados Unidos, es decir, se mueven muchas cosas en el tablero. ¿Hasta qué punto le está saliendo rentable? Vamos a ponerlo en términos políticos, Juan Antonio. ¿Rentable este tipo de ataques a la interna a Donald Trump en los Estados Unidos? Bueno, lo podríamos reducir a un término incluso muy sencillo, de machismo. Donald Trump lo que ha hecho asesinando, cometiendo un magnicidio, que no han sido ni siquiera ellos los estadounidenses, han sido los israelíes, pero con el beneplácito, con la ayuda, con toda la información de Estados Unidos. El asesinato de Ali Khamenei y él se lo está atribuyendo además también, dice, bueno, pues con esto ya he logrado lo mejor que podría hacer. Prometí que iba a descabezar al régimen iraní, me he cargado a su líder y ya está. Pero eso no es suficiente por las razones que he dado yo antes, de que este régimen
islamista, teocrático, pues tiene una capacidad de regeneración y de resistencia muy, muy grande. Recordemos que hubo una guerra contra Irak que causó más de 1 millón de muertos. Todas las revueltas que se están produciendo en el país está con una situación económica terrible, y aún así los iraníes, llegado el caso, van a cerrar filas contra Estados Unidos si empiezan a morir más gente, más niñas como estas de la escuela al sur de Teherán. Entonces, o el sur del país. Entonces, lo que tenemos ahora mismo es una situación terrible, y que Estados Unidos, en este punto, Donald Trump no está calculando. Él dice, va a ser una guerra de cuatro semanas, claro, como la guerra de 24 horas de Ucrania y Rusia, que iba a parar. Que iba a parar en 24 horas. Desde luego no se lo cree él. En Irak pudieron vencer gracias a que pusieron sobre el terreno cientos de miles de soldados. Y aquí sucedería quizá lo mismo, y eso implicaría decenas de miles de bajas también, o miles de bajas por lo menos para Estados Unidos, y eso no se puede hacer. Ni Estados Unidos ni Israel, su gran aliado, o mejor dicho, quien mueve un poco todos los hilos de este desastre, van a meter gente ahí. ¿Qué pueden hacer? Machacar con sus bombas una y otra y otra y otra vez. Pero recordemos lo que ha pasado con el propio programa nuclear iraní. Lo han bombardeado tantas veces, la última ocasión fuerte antes de esta, en junio del año pasado, y ha seguido ahí funcionando, porque es un país enorme que tiene unas capacidades también de resistencia y de resiliencia tremendo. No lo digo esto con admiración, ni muchísimo menos. Yo condeno totalmente la teocracia machista, misógina de este país, pero las cosas hay que hacerlas legalmente, y desde luego no lanzando este tipo de ataques contra un sitio donde no hay siquiera una oposición cohesionada dentro. No vamos a hablar del Reza Pahlavi, el hijo del Shah, que está en Estados Unidos proclamando que él tiene todo el apoyo, porque es mentira. Nadie le apoya en este sentido en Irán. Entonces, tenemos las elecciones de medio término del 3 de noviembre en Estados Unidos. Si Trump no arregla esto, no te digo en 4 semanas, en 2 meses, lo puede tener muy complicado, porque cada vez está creciendo más el número de... por supuesto, los demócratas están criticando toda esta acción, pues, que simplemente está poniendo a Estados Unidos al mismo nivel que a Rusia cuando invadió Ucrania. Pero bueno, la verdad es que los escrúpulos de Trump en ese sentido son mínimos. Pero es que está empezando también a traer a diputados, o sea, congresistas republicanos. Y esto, si afecta también a la economía del mundo, y ya vemos que las agresiones económicas que ha lanzado Estados Unidos, por ejemplo, con su cruzada a la Ensenada, no llevaron a ninguna parte, pues esto va a repercutir muy fuerte también en la clase media, la clase baja estadounidense. Y eso es un gran peligro, y podría estar en riesgo de no solo perder, sino verse machacado en esas elecciones. Mi última pregunta, Juan Antonio, que es muy cortita en realidad. ¿Qué tanto deberíamos estar preocupados por nuestros bolsillos con todo esto que estamos comentando? Porque, como decíamos, el conflicto puede parecer muy lejano, pero lo que estabas comentando, lo del Estrecho de Hormuz, supone, pues, en efecto, que puede haber subida de precios, etcétera, etcétera. Ya están saliendo algunos analistas, de hecho, como el analista de la consultora Wood Mackenzie, que me lo mandaban del diario del Financial Times, hablaba de la posibilidad de un aumento del 25% en los precios del gas. Estamos contando lo que vamos viendo en algunas informaciones. ¿Qué tanto, Juan Antonio, tenemos que preparar también nuestros bolsillos? Porque nos tocará directamente. Muchísimos, y cuando la guerra de Ucrania ya se vieron afectados nuestros bolsillos, cuando dejó de llegar el gas ruso, el gas natural hacia Europa, y lo empezamos a comprar mucho más caro, el gas licuado estadounidense, ahora sabemos que lo que he comentado antes, que el 83% del gas natural licuado pasa por Hormuz. Si eso se ve frenado, no digo ya interrumpido el paso, pues ya tenemos problemas. Pero lo hemos visto esta mañana en las bolsas, en el IBEX español, que ha subido ha caído un 2,9%. Es muy, muy importante, y con esas caídas se empieza a dañar la economía. Entonces, desde luego, si hay un terremoto en el ámbito del suministro energético, pues ya tenemos la mayor.
que no solo, porque además a través de Hormuz, a través del Golfo Pérsico, pasa muy buena parte del comercio internacional. No solo va a salir perjudicada China en este sentido, que podría ser pues uno de los países con más daños, pero China tiene capacidad de reacción. Nosotros vemos que no. ¿Qué reacción común europea ha habido a esta guerra? Una. Digo, una reacción unánime, en absoluto. Simplemente han salido los belicosos, los bullies de siempre, los que están dispuestos a mandar tropas a Ucrania para que puedan ser masacradas por los rusos en cualquier momento y formar una trifulca mundial, y ya está. Entonces ya va a empezar, desde luego, ya está empezando ese tema, ese daño económico mundial. Pero, desde luego, puede ser muchísimo mayor. Yo digo, estamos ya metidos en una guerra regional de alcance mundial. Estamos en una guerra regional de alcance mundial. Nos quedamos además con este último titular. Juan Antonio Sanz, periodista internacional, como siempre ha sido un placer escuchar tu análisis aquí en El Tablero y seguro seguiremos conversando pronto. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchísimas gracias a vosotros.